Veamos algunos problemas. ¿Qué cosa dice el problema número 1? Me preguntan, ¿qué masa tiene una muestra de 3,011 por 10 a la 25 átomos de magnesio? El manganeso tiene como masa atómica 55 UMAS. Este es un dato adicional, ¿no? Fíjense, debemos leer con cuidado el enunciado del problema. Yo siempre digo, leamos primero el problema, saquemos cuidadosamente los datos, busquemos la estrategia adecuada y luego vayamos a la resolución del problema, ¿no? Y si es necesario finalmente comprobar, ¿no? Miren, acá me están dando la cantidad de átomos de manganeso y me piden la masa. Entonces, vamos a resolver este problema. Vamos a resolver este problema con el método de los factores. Mi incógnita es la masa. ¿Cuántos gramos de manganeso? Entonces yo voy a poner, acá está de color rojo, X gramos de manganeso. Esa es la incógnita. Esa es la incógnita. Y voy a partir del dato. ¿Cuál es el dato que tengo? 3,011 por 10 a la 25 átomos de manganeso. Entonces, la idea es partir de este dato y llegar a esta incógnita. Lo voy a decir de otra forma. Voy a convertir el número de átomos a gramos de manganeso. Entonces, utilicemos este dato. Utilicemos este dato también. Miren, voy a multiplicar el dato que está en color azul por un factor. Observe. Si yo tengo acá átomos de manganeso, entonces voy a aprovechar el número de Avogadro. 6,022 por 10 a la 23, el número de Avogadro, átomos de manganeso hacen un mol de manganeso. ¿Por qué utilizo este factor de esta forma? Porque al multiplicar se van a cancelar átomos de manganeso, ¿correcto? Y lo que me está quedando es moles de manganeso. Pero a mí no me piden moles de manganeso, a mí me piden gramos de manganeso. Entonces ahora voy a usar este dato. La masa atómica del manganeso es 55 y entonces aplico un nuevo factor. Para que se cancele mol de manganeso lo pongo abajo. Usando la masa atómica digo, un mol de manganeso tiene 55 gramos de manganeso. Si le damos una revisada a todos estos factores, nos damos cuenta que se cancelan átomos de manganeso, se cancelan moles de manganeso y me quedan gramos de manganeso. Precisamente lo que estoy buscando, los gramos de manganeso. Entonces, al operar de forma adecuada y correcta, voy a llegar a la siguiente conclusión. Los gramos de manganeso, la masa de manganeso que corresponde a esta cantidad de átomos que me han propuesto es 2,75 por 10 al cubo gramos de manganeso. De esta forma hemos resuelto el primer problema utilizando el método de los factores de conversión. En este problema es importante tener en cuenta cómo utilizar cada uno de los factores. La idea es que se vayan cancelando los datos que son innecesarios para llegar finalmente a las unidades que me han pedido, que me indica la incógnita solicitada. ¿Ah? Veamos otro problema de aplicación. Fíjense, miren este problema. Dice, se prepara cierta aleación mezclando 5 moles de cobre, 5 moles de átomos de cobre, con 6,022 por 10 a la 24 átomos de zinc. Y me piden determinar la masa de esta aleación. Lean bien, observen bien, que
que acá estamos mezclando cobre con zinc, pero nos damos cuenta que para el cobre me dan mol de átomos y para el zinc me dan átomos como dato. Entonces, vamos a manejar estos datos en la resolución. Observen acá en la gráfica. Son 5 moles de átomos de cobre y son 6,022 por 10 a la 24 átomos de zinc. Entonces, calculamos primero la masa del cobre. Calculamos la masa del cobre usando factores. Yo digo, hay Y gramos de cobre a partir de 5 moles de átomos de cobre. Pero como me dan como dato que la masa atómica es 63,5, digo, un mol de cobre tiene 63,5 gramos de cobre. Como ustedes ven, acá se cancelan moles de cobre y me va a quedar 5 por 63,5, resultado 317,5 gramos de cobre. Ahora hago lo propio con la parte que corresponde al zinc. Calculo la masa del zinc en esta aleación. Voy a partir del dato. Como observan ustedes, me voy a preguntar ¿cuántos gramos de zinc hay? Voy a poner X. Parto del dato. El dato que me han dado es este: 6,022 por 10 a la 24 átomos de zinc, ¿no es cierto? Entonces voy a decir, utilizando el número de Avogadro, abajo convenientemente, 6,022 por 10 a la 23 átomos de zinc hacen un mol de zinc. Pero un mol de zinc, dato del problema, es 65 gramos de zinc. Al operar, se van a cancelar átomos de zinc, se van a cancelar moles de zinc y me van a quedar gramos de zinc. Después de operar, quedan 650 gramos de zinc. Entonces, fíjense, la masa de toda la aleación será la suma de estas dos masas parciales que hemos calculado. Siendo así, la masa total va a ser la suma de 317,5 más 650, 967,5 gramos. En este ejemplo vemos lo importante que es el método de los factores. Primero, nos evita el uso excesivo de la regla de 3. Segundo, ahorramos tiempo. Es más fácil también simplificar las unidades y de esa forma llegamos prontamente al resultado. En el problema número 3 me dicen cuántos moles de átomos de carbono hay en 4.500 gramos de ácido láctico. Como ustedes observan, el ácido láctico es el CH3, CHOH, COOH. Este es un ácido orgánico. Me dan como dato las masas atómicas del carbono, del hidrógeno y del oxígeno. Fíjense cuántos moles de átomos de carbono hay en 4.500 gramos de ácido láctico. Veamos la resolución. Este ácido láctico CH3CHOH tiene como fórmula global C3H6O3. 1, 2, 3 carbonos, C3. Tiene 6 hidrógenos, 3, 4, 5, 6 hidrógenos. Y tiene 3 oxígenos, 1 acá, 2 allá, son 3 en total. Repito, la fórmula global del ácido láctico es C3H6O3. Entonces, voy a calcular la masa molecular. Yo observo que la masa molecular del ácido láctico es 3 carbonos por su masa atómica, que es 12, más 6 hidrógenos por su masa atómica, que es 1, más 3 oxígenos por su masa atómica, que es 16, y nos resulta 90 unidades de masa atómica. Una vez que he calculado la masa atómica del ácido láctico, voy a determinar lo que me pide, los moles de átomos o simplemente moles de carbono en esa muestra que tiene 4.500 gramos de ácido láctico. Fíjense, voy a colocar acá la incógnita.
Lo que busco, X moles de carbono, y parto del dato 4.500 gramos de ácido láctico. Recuerden que esta es la fórmula del ácido láctico, ¿sí? Entonces voy a convertir primero estos gramos de ácido láctico a moles de ácido láctico. Eso es lo que voy a hacer. Si yo veo que su masa molecular es 90, digo abajo 90 gramos de ácido láctico hacen 1 mol de ácido láctico. Y ahora lo que voy a hacer es la interpretación de la fórmula, como cantidad de sustancia. Si la fórmula del ácido láctico es C3H6O3, debo decir, por cada mol de ácido láctico hay 3 moles de carbono. Hay 3 moles de carbono. Entonces, aplico un nuevo factor y digo, 1 mol de ácido láctico tiene 3 moles de carbono. De esta forma, se cancelan los gramos de ácido láctico, se cancelan los moles de ácido láctico y, operando adecuadamente, voy a llegar a los moles de carbono, que son 150. Respuesta A para la pregunta número 3. En este problema podemos dar algunas recomendaciones. Primero, si tienen ustedes una fórmula orgánica, entonces procuren que esa fórmula orgánica se convierta en fórmula global. De esa manera podríamos hacer mejor el análisis y la interpretación de esta fórmula. Segundo, este problema, como ustedes ven, se puede resolver fácilmente utilizando el método de los factores de conversión. Sigamos con los problemas de unidades de masa atómica. Fíjense, este es un problema muy interesante. Es un problema donde el estudiante debe, además de aplicar el concepto de unidad de masa atómica, debe también utilizar sus conceptos matemáticos, ¿no? Fíjense, dice, se tiene un cubo macizo de aluminio de 10 centímetros de arista. Un cubo macizo de aluminio de 10 centímetros de arista. Si la densidad del aluminio es 2,7 gramos por centímetro cúbico, calcule la cantidad de neutrones en este cuerpo sólido. Me dan como dato que se trata del aluminio 27, ese es el número de masa, y su número atómico es 13. Entonces, fíjense en la resolución. Estamos hablando de un cubo macizo de aluminio, y en este cubo que tiene 12 aristas, todas sus aristas son iguales, cada arista mide 10 centímetros. Entonces, matemáticamente, usted sabe que con la arista se puede calcular el volumen. Pues ese debe ser nuestro primer objetivo. Vamos a usar la arista del cubo para calcular el volumen del cubo. El volumen del cubo, matemáticamente, es arista elevado al cubo. Voy a reemplazar y voy a colocar 10 centímetros al cubo. Y al operar me van a quedar 1000 centímetros cúbicos. Acabo de demostrar que este cubo macizo tiene un volumen de 1000 centímetros cúbicos. Pero fíjense, como a ustedes les dan la densidad del aluminio, si tienen este volumen, pueden ustedes calcular ¿qué cosa? La masa. Entonces, fíjense, vamos a tener en cuenta también lo siguiente. Si me dan el número de masa 27 y me dan el número atómico 13, la diferencia de estos dos me va a dar el número de neutrones. Estoy viendo que por cada átomo de aluminio, hay 14 neutrones. Entonces, por ahí va la idea. Si yo sé que cada átomo tiene 14 neutrones, lo que voy a hacer es pues tratar de calcular el número de átomos y luego lo voy a multiplicar por esta cantidad de neutrones que tiene cada átomo, ¿no? Vamos a la resolución.
Finalmente voy a calcular los neutrones en toda la muestra, ¿no? La incógnita dice, ¿cuántos neutrones hay en la muestra? Voy a partir del dato. El dato es este ahora, 1000 centímetros cúbicos de aluminio. Pero como la densidad es 2,7 gramos por centímetro cúbico, adecuo el dato y pongo arriba 2,7 gramos de aluminio, es la masa de 1 centímetro cúbico de aluminio. Con esto estoy cancelando centímetros cúbicos de aluminio y lo que me está quedando son gramos de aluminio. Lo que voy a hacer ahora es pasar los gramos a moles y como me dicen que la masa atómica es 27, asumo entonces 27 gramos es igual a 1 mol de aluminio. Fíjese usted que acá voy a cancelar gramos de aluminio con gramos de aluminio y lo que me está quedando son, ¿qué cosa? Moles de aluminio. Pero ahora voy a utilizar el número de Avogadro. Cada mol de aluminio tiene 6,022 por 10 a la 23 átomos de aluminio. Con este factor estoy eliminando los moles de aluminio y me están quedando átomos de aluminio, pero todavía no llego a la respuesta, porque lo que me están pidiendo son neutrones. Entonces uso este dato. Cada átomo de aluminio tiene 14 neutrones, ¿no es cierto? Cancelo átomos de aluminio y me quedan los neutrones. De tal forma que al operar adecuadamente voy a llegar a la conclusión que en ese cubo macizo tenemos 8,43 por 10 a la 26 neutrones en total. ¿Qué es lo que podemos recomendar en este tipo de problemas? Si tenemos que matematizar, debemos utilizar los datos adecuadamente. Si yo tengo la arista del cubo, pues el volumen. Y si tengo la densidad, el volumen lo puedo convertir en masa. Y luego aplicar los factores de conversión adecuadamente para llegar a la respuesta. Bien, en el problema 5, nuevamente me hablan de una mezcla. Dice, una mezcla está formada por 880 gramos de dióxido de carbono y 280 gramos de monóxido de carbono. Me piden determinar la masa total de carbono en esa mezcla. La masa total de carbono. No me piden la masa total de la mezcla. Ojo, fíjense. Ahí tenemos un recipiente, es un balón que contiene dos gases. Gas carbónico, dióxido de carbono y monóxido de carbono, ¿no? Entonces, el problema dice que tenemos 880 gramos del primero y 280 gramos del segundo. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a calcular la masa molecular del dióxido de carbono. Como ustedes ven, hay un carbono que tiene 12, 2 oxígenos por 16 me da 32 y el total sale 44. 44 es la masa molecular del dióxido de carbono. Para el monóxido de carbono, un carbono que tiene 12 más 16 del oxígeno, 28. La masa molecular del monóxido de carbono es 28. Esto lo vamos a usar luego. Observemos. En la primera parte voy a calcular la masa de carbono que existe acá. Como me dicen que hay 880 gramos de carbono, parto de este dato. 880 gramos de dióxido de carbono, correcto. Pero ahora miren adecuadamente, cada 44 gramos de dióxido de carbono tienen 12 gramos de carbono. Adecuamos acá este dato, ¿no? Decimos 44 gramos de dióxido de carbono contiene 12 gramos de carbono. Se cancelan los gramos de dióxido de carbono y ¿cuánto resulta? 240 gramos de carbono en esta parte, ¿correcto? Pero ahora voy a hacer lo mismo, pero con el monóxido de carbono. ¿Cuántos gramos de carbono hay? Y, vamos a llamarlo así. Pero el dato dice que hay 280 gramos de monóxido de carbono. Y utilizando el dato decimos, por cada 28 gramos de monóxido de carbono, hay 12 gramos de carbono. Lo aplico acá.
28 gramos de monóxido de carbono tienen 12 gramos de carbono. Se cancelan los gramos de monóxido de carbono y al operar resultan 120 gramos de carbono en esta parte. Entonces, si me piden la masa total de carbono en toda la muestra, lo que voy a hacer es sumar, ¿no? Sumo 240 más 120 y toda la muestra contiene 360 gramos de carbono.